Eu pensava em nós concluirmos esse ciclo de debates sobre direitos humanos, Estado de Direito e Democracia. Vamos ouvir as nossas duas outras colegas e depois, então, a gente abre para alguma pergunta. Pode ser? Então, a continuação, não sei, pode ser, Franciele? Então, professora Franciele Puntella. Jaminelli. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez y veo caras que ya he visto en otros años del Congreso, de este evento que es tan provechoso para todos nosotros. A los nuevos, que sean bienvenidos y que aprovechen esta ciudad y esta universidad que es increíble y nos trae oportunidades de conocimiento infiniables. Yo soy Franciele, soy maestra en Derecho. Actualmente hago mi doctorado por la Universidad Federal de Rio Grande del Sur y tengo aquí mi director de tesis, don José Alcebiades, que me quedo muy contenta que esté aquí para escucharme. Y también hace un ratito he empezado en un régimen de cotutela mi doctorado también en la Universidad de Sevilla. Entonces, que soy doctorando de aquí también ahora, estoy teniendo esta increíble oportunidad y todo más. Hoy yo voy a hablar de un punto, de un tema que tiene relación con mi tesis de doctorado, que en general habla del Estado democrático de derecho, y especialmente voy a hablar de la eficacia de los derechos humanos, sobre todo cómo podemos tener esto con la situación que tenemos de un Estado nacional que muchas veces está visto como un poco débil, un poco debilitado, ¿no? Y la relación internacional también, que el orden internacional también acaba influyendo en estas relaciones. Voy a hablar de 4 puntos por los cuales nos parece que el Estado nacional está un poco debilitado, un poco más débil. Esto está basado en algunas tesis de mi propio director, don José Alcebiades, y también de Luigi Ferraioli. Y después, hablando de los derechos humanos, de su eficacia, voy a hablar de 4 puntos que nos demuestran por qué el Estado sigue siendo muy importante para esa eficacia de esos derechos. Voy a ser muy rápida, así que 20 minutitos está muy bien. Bueno, Ferraioli y también mi director de tesis nos traen 4 puntos por los cuales podemos entender que nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado nacional sigue teniendo transformaciones. Esto es un tema que se habla hace mucho tiempo, pero que todavía hoy tenemos muchas dudas y muchas cuestiones que no tienen una única respuesta. Entonces, si tenemos el Estado democrático de derecho como el último Estado, por ejemplo, para tener el fin último de resolver y mantener una igualdad y una calidad de vida para sus ciudadanos, este tiene por seguro la intención de llegar a ellos. El Estado democrático de derecho, como Brasil se dice, como España también se autodeclama, es aquel que busca calidad de vida y igualdad para sus ciudadanos. Perfecto. Pero muchas veces se ve que este Estado no tiene fuerza para imponer su voluntad, o sea, para hacer esto que es su fin, en verdad es su último fin. El primer punto entonces que les traigo y demuestra esta debilidad es sobre la soberanía, que es uno de los factores, uno de los elementos que componen el Estado clásico. El pueblo, el territorio y el poder, también la soberanía. A ver, tenemos la globalización que ha cambiado demasiado todas las relaciones de los estados y los individuos. Entonces, con eso, hoy lo que percibimos es que grandes compañías y por intereses económicos en general, el Estado deja de hacer lo que tiene que hacer. Y esto se percibe en todos los estados del mundo, no solo en Brasil, no solo en España, pero en todos. Y en verdad eso se puede percibir porque muchas veces las situaciones en que los derechos son violados, simplemente no pasa nada. Yo traigo un ejemplo que he visto en un documentario muy interesante sobre todo eso de los temas de relaciones de derechos ciudadanos, que ha pasado en los Estados Unidos con una gran empresa que seguramente todos conocen,
que se llama Monsanto y que hace algunos años vendía la leche de vaca, pero a esta vaca le daban hormonios. No sé si es así en España, pero le daban alguna cosa para tomar para producir más leche. Al final se descubrió que esta leche podría causar enfermedades muy serias en los seres humanos, como cáncer, por ejemplo. Y lo que pasó con esto es que la situación, como tenía mucho dinero, mucho poder económico, la información se cambió de una manera que hoy en día lo que sale en todas las informaciones es que esta leche es mejor que la leche de la vaca natural. Esto es lo que se encuentra. Si hoy buscamos en Google, yo tuve que hacer para buscar una referencia más reciente. No hay nada que habla de este punto que fue un escándalo muy serio en los Estados Unidos. No se habla de nada. O sea, ¿qué ha pasado? Que se descubrió, que tenemos pruebas de que eso hace mal, pero hablamos de intereses económicos. Y bueno, la soberanía del Estado, que antes podía imponer, y puede todavía, pero no tiene tanta fuerza en estos momentos globalizados. Lo que pasa es que los derechos humanos suelen ser alejados. Nosotros alejamos porque, bueno, algunas personas sufren violaciones aquí, pero ganamos en otro lado, entonces todo está bien. El segundo punto, que es muy importante de ser percibido, es que también las fuentes de nuestros derechos, la fuente del derecho se ha cambiado un poquito. El orden de las fuentes de derecho se han cambiado. ¿Por qué? Porque seguramente el contrato siempre fue una fuente de derecho, pero también se sabe que la Constitución es más importante, es la primera fuente, la ley, la Constitución. Y lo que tenemos son situaciones en que se invierte estas fuentes de derecho y al final lo que tenemos son violaciones de derechos humanos otra vez. Otro caso que también traigo de los Estados Unidos son situaciones en que en contrato las empresas que tienen poder económico ponen en el contrato que cualquier problema que se tenga entre estas personas se va a resolver por medio de arbitraje y solamente arbitraje. O sea, no al Poder Judiciario, pero solamente un método alternativo que, bueno, vemos como una cosa buena, pero en este contexto nos trae un obstáculo a la justicia. ¿Por qué? Porque el arbitraje, se sabe, tiene un costo, un impuesto, ¿no? Sale caro, ni toda la gente puede pagar. En Brasil esto posiblemente no pasaría porque tenemos que tener un consentimiento para hacer el arbitraje, pero en los Estados Unidos no. Entonces, yo, una persona individual, firmo con una gran empresa, normalmente un contrato que no puedo cambiar ninguno de los términos, y al final, si tengo un problema, o pago para tener una justicia privada, o no tengo justicia. Y esto fue reconocido por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Sí, se puede poner en un contrato que tú eres obligado a ejercer por arbitraje y resolver todo por ahí. Este problema de las fuentes nos lleva al tercer punto, que también se puede percibir una debilidad del Estado, que es la debilidad también del constitucionalismo. O sea, que las constituciones de los Estados y la ley de los Estados también son afastados, son alejados, para que se ponga en la rueda o en los contratos situaciones que en verdad muchas veces desrespetan lo que los Estados de derecho dicen que debería estar respetado, que dicen que debería haber. Entonces, por ejemplo, hoy algunas informaciones, algunas decisiones, algunos tratados, convenios internacionales hacen con que el Estado aleje su propia legislación para, bueno, estar en conformidad con tratados internacionales y otros acuerdos. Acuerdos entre Estados son cosas que siempre tuvimos. O sea, yo tengo la soberanía y abro mano, no sé cómo se dice esto, pero le cedo un poco para tener beneficios, ¿sí? Pero al final, por ejemplo, si tenemos tratados que tienen un límite a una indemnización, por ejemplo, y sí, tenemos en Brasil, la verdad es que estamos alejando nuestra propia legislación para aceptar una legislación extranjera
Y esto nos suele como un poquito complejo, un poquito complicado. Entonces no voy a aplicar mi constitución, voy a aplicar algún acuerdo que mi Estado ha hecho. ¿Sí? Un poco difícil. Y por fin, el último punto que nos demuestra una debilidad del Estado, habla de, bueno, eso se ve siempre, ¿no? Mayores, cada vez más fuertes relaciones internacionales, comunidades internacionales que se están firmando cada vez más. Europa es el modelo, seguramente lo más fuerte que tenemos, de una comunidad europea que tiene entonces arreglos y tienen acuerdos, pero que también acaban por debilitar el Estado. ¿Por qué? Bueno, hoy la mayoría, se hizo una pesquisa, una demanda, se hizo una pregunta el año pasado para los europeos que dijeron, más de la mitad de los europeos entiende que su identidad como país, como unidad estatal, está sobre riesgo. Los españoles quieren mantener su cultura, los franceses quieren mantener su cultura y tienen miedo que esta unión, que esta comunidad internacional, aunque fortalezca, también les dejen sin sus riesgos. Entonces, por ejemplo, yo no soy una gran conocedora de la política de España, pero estoy escuchando hace días. En Andalucía, hace poco tiempo, tuvimos las elecciones y un partido de extrema derecha ha ganado mucho, como tiene muchos representantes. Ha cambiado mucho de lo que teníamos hace tiempo. Y ayer yo he leído una noticia que dice que la mayoría de los españoles que votaron por esta gente es porque no quieren más tener tantos extranjeros. Tienen miedo que su identidad no esté más unitaria, tienen miedo del internacional. Y esto está pasando en todos los países del mundo, porque la gente en general ahora tiene miedo que su país no esté fuerte lo suficiente para tener sus reglas y mandar en su propia vida y todo más. Lo que se dice mucho es que, bueno, si estás en mi casa tienes que acostumbrarte con mis costumbres. Es lo que se escucha por ahí. Pero esto es un poco fuerte, ¿no? En verdad, Kelsen dice que es una cosa de un hombre primitivo imaginar que su cultura o su soberanía o su ordenamiento es mejor que del otro. Pero es lo que tenemos. Tenemos en Brasil, tenemos en España, tenemos en Grecia, tenemos en todos sitios. Estos puntos son aquellos que basean la idea, que plantean que el Estado de Derecho está un poco debilitado, está débil. Pero cuando hablamos de derechos humanos, y esto es una idea que yo traje de un teórico griego que se llama Kostas Douzinas. Él nos trae 4 puntos por los cuales sí es muy importante tener un fortalecimiento del Estado de Derecho, del Estado democrático, del Estado nacional. Porque en general los derechos humanos necesitan de este Estado para ser efectivados. Entonces la primera cosa que tenemos que tener en mente, que tenemos que pensar, es que no existe derecho internacional si no hay Estado para hacerlo. Las comunidades internacionales que existen ¿por qué? Porque los Estados han consentido, porque quieren sí se someter a este entendimiento. Y en general, estos Estados son los que van a representar sus ciudadanos en alguna situación internacional. El ciudadano, la persona, el individuo, no puede llegar a una corte normalmente solamente y decir alguna cosa. No, un Estado tiene que representarlo. Lo segundo punto que nos demuestra por qué el Estado es tan importante, el segundo y el tercero están juntos, es que tanto la protección como la violación de derechos suelen pasar localmente. O sea que si el Estado no protege, no tiene una protección, ¿quién va a hacerlo? ¿El derecho internacional? Bueno, nuestro derecho internacional es muy bueno para decir lo que son los derechos humanos. Los reconoce, ¿sí? Pero obvio, ya decía hace mucho tiempo que más que reconocer hay que efectivar. Entonces, ¿quién tiene que efectivar? Son los Estados. Y normalmente cuando tenemos violaciones, también es localmente que se debe buscar los culpados. Y en verdad dependemos y es muy necesario que el Estado esté fuerte para hacerlo. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar del Estado. El Estado es lo que tiene que hacer, el Estado es aquel que tiene que buscar protección, que tiene que tener su ordenamiento jurídico también
que busque esto, que esté abocado para esto. Y el último punto, que para mí es muy sencillo, pero que es increíblemente verdadero, es que una persona que está fuera de su país, nosotros, muchos brasileños en España, nosotros tenemos derechos porque el país, porque España nos reconoce. España entiende que tenemos derechos. Porque si España entiende que nosotros no tenemos derechos, nosotros no tenemos derechos. O sea, un extranjero fuera de su país necesita de una ley, necesita que el Estado de donde esté lo reconozca. Y bueno, nosotros aquí estamos, la mayoría como turistas, en general no percibimos muchas cosas que suelen pasar, pero un extranjero siempre va a ser un extranjero. No importa si tienes la nacionalidad, no importa. Eres ciudadano de verdad en tu país. En otro país necesitas de reconocimiento. Esto es tan sencillo, pero ni siempre percibimos esto. O sea, para nosotros brasileños, por ejemplo, nos parece que la Unión Europea es muy homogénea, ¿sí? Un italiano vive en España, está todo muy bien, pero no es así. Un italiano en España es extranjero. Un italiano en España tiene que pedir permiso, tiene que hacer su número, no sé, de ciudadano, tiene que tener su código fiscal. Si un italiano quiere hacer una cuenta bancaria en España, tiene que hacer todos los procedimientos de España. Y lo mismo pasa para un español que está en Italia. Y lo mismo para todos. Entonces, es muy sencillo el facto de que si no tenemos un derecho reconocido por este ordenamiento donde estemos, en verdad estamos sin mucha opción. Y los extranjeros que tienen vulnerabilidad están peores. ¿Por qué? Porque sí, seguramente no tienen ni cómo hablar por sí. Miren, todos aquí somos juristas. Hablamos de derecho en Brasil o a donde sea. Pero aquí en España, seguro que si no ha estudiado nada, no tienes el conocimiento para defenderte. No tienes el dominio de la lengua, no tienes el dominio de la ley de este Estado. Entonces, en verdad, puedes ser doctor en Derecho, honoris causa en otro sitio, pero en España quizás no puedes defenderte. Eres como un analfabeto, ¿no? No tienes cómo hacerlo. Esto es muy sencillo. Y por eso el Estado Nacional se demuestra tan importante. Porque normalmente, claro, después con el consenso, con el consentimiento, podemos tener un derecho internacional que reconoce y que tiene el soporte de los Estados nacionales. Europa hoy habla mucho de la importancia del Estado democrático de derecho. Muchos son los casos en que se ha sancionado. Otro, muy rápido. Estos días, en fines de octubre, salió una decisión, una condenación. ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha condenado a Francia por no respetar los derechos humanos de las mujeres que quieren usar el pañuelo. Las burkas, ¿no? Como decimos. En Francia, desde 2010, hay una ley que prohíbe que en locales públicos se use la burka. ONU entiende que esto es una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es tu religión, es tu cultura. Y no, hay un poco sencillo, ¿no? En Francia tienen que ser como franceses. Pero tengo mi derecho humano de tener mi religión. ¿Cómo pasa esto? ONU entiende que es una violación de derechos. Pero Francia, hasta ahora, si no reconoce esto como una violación de derechos, seguramente va a mantener la ley. Y para finalizar, bueno, a mí me parece que se quedó claro, espero que sí, que el Estado de Derecho es necesario para que tenemos la efectividad de los derechos humanos. Pero quiero decir quiero leer una frase que me pareció muy buena, que es de Costas Douzinas también, que él dice que si el derecho internacional reemplazó Dios, si el derecho internacional reemplazó Dios y hoy es la fuente del derecho natural, bueno, lo logró, pero seguramente solamente lo logró por la existencia de los estados nacionales, de los estados de derecho que lo garantizan. Bueno, gracias.